Ricardo Mendoza encendió la pantalla por costumbre, como quien consulta un reloj sin saber la hora. Había noches en que la mansión se le escapaba de las manos, habitaciones silenciosas que hablaban en sombras, un comedor que olía a perfume caro y ausencia. La cámara del cuarto de Mateo mostró primero una mancha dorada de la lámpara, después la manta arrugada, los bloques esparcidos como un pequeño campo de ruinas. Y al fondo, la figura de Sofía, inclinada sobre la cuna con la naturalidad de quien ha aprendido a ser necesaria sin pretenderlo. Antes de seguir leyendo, quédate hasta el final. Si te interesa este tipo de historias, suscríbete y activa las notificaciones para no perder las próximas narraciones. Si esta historia te conmueve, déjanos un comentario y un me gusta. Compartir experiencias ayuda a visibilizar a los niños invisibles. Ricardo dejó que la imagen llenara la habitación de su piso en la torre. La pantalla era una puerta a la intimidad que él había ignorado durante años porque pensar significaba decidir. Sofía sostenía algo junto al pecho de Mateo. Por un segundo, la cámara se volvió testigo de una escena que no encajaba con el biopic frío y controlado de la vida de Ricardo. La niñera, con las manos temblorosas, tomó su propio brazo y, con una precisión que no pareció improvisada, extrajo sangre. No era necesario ver la jeringa en detalle para comprender lo que aquella entrega implicaba. Mateo, envuelto en su manta azul, tenía la cara pálida y la respiración imperfecta. Sofía murmuró una canción de cuna que sonó en la habitación como una pequeña plegaria humana. Ricardo sintió que el mundo se resquebrajaba en dos mitades, la que él conocía, hecha de cuentas bancarias, consejos de administración y cenas en las que la palabra familia era un adorno, y la otra, que la pantalla le mostraba ahora, donde alguien estaba salvando a su hijo con lo poco que tenía. No fue un impulso heroico. Ricardo no se levantó de inmediato con la furia sobria de un padre protector. En lugar de eso, respiró hondo y repitió la escena en su cabeza hasta que cada movimiento de Sofía estuvo claro. La canción, la limpieza de manos con toallitas, la calidez en el gesto al acercar la sangre a la boca de Mateo. Algo en esa suma de detalles le provocó dos dolores distintos, el punzante de la culpa por no haberlo notado y un enfado frío hacia el origen de aquella necesidad. La sangre que Sofía ofrecía no era un acto de sacrificio romántico, era la constatación de que alguien había dejado a su hijo en una situación en la que la vida necesitaba ese gesto íntimo. Pocas horas antes, la casa había sido una vitrina perfecta. Isabela Méndez, su exmujer, mantenía la fachada con la misma eficacia con la que manejaba la sección de relaciones públicas del consorcio. Sonrisas en eventos, cursos de caridad en la prensa y esa mirada que Ricardo, con el tiempo, empezó a reconocer como una pantalla más. Isabela había moderado, desde la separación, los mensajes públicos de la familia. Eduardo, el abogado de la primera etapa, le dijo una vez que la apariencia es un activo. Ricardo había creído que controlarlo todo consistía en delegarlo. La cámara, sin embargo, derribaba delegaciones. Decidió dejar de mirar cuando la canción de Sofía se hizo casi inaudible, y Mateo entreabrió los ojos, como si despertara un mundo que aún no le pertenecía. Por la mañana, en su despacho, la alarma de su teléfono marcó mensajes urgentes, llamadas de la pediatra, un correo con el diagnóstico preliminar de deshidratación y una petición de pruebas, y, en su bandeja de entrada, una nota de Sofía que no pedía permiso ni elogiaba condiciones. Simplemente decía, hice lo que tenía que hacer, él no podía esperar. El pasado de Sofía no era un enigma. Ricardo conocía la versión oficial, una mujer de origen humilde, con formación en servicios sociales, que había trabajado en centros de acogida y que había llegado a la mansión por recomendación de una amiga de la familia. Lo que no sabía eran los hilos que ataban su pasado, a su entrega, los silencios que atravesaban su mirada, las cicatrices que no se veían y la disciplina de quien ha aprendido a proteger a otros cuando nadie más lo hace. Al día siguiente, la encontró en la cocina, con las manos aún manchadas de cuidar, y comprendió que la casa tenía otros latidos que nunca había escuchado. «No quería que te enterases así», dijo ella sin levantar la vista de la tetera. «Pensé que si lo hacía, podría parecer que quería protagonismo». Sofía hablaba despacio, midiendo cada palabra con la economía de quien sabe que hablar demasiado puede abrir puertas equívocas. ¿Protagonismo?
preguntó Ricardo, y la palabra le supo amarga. ¿Qué sucedió? ¿Por qué estaba así Mateo? Ella cerró los ojos, y por primera vez su voz titubeó. Venían de la guardería con fiebre y vómito, señor. La doctora dijo que no era normal. No pude esperar, y no llamé a urgencias porque pensé que llegaría tarde. Hice lo que supe. Ricardo se quedó con la frase flotando. El gesto de Sofía fue, para él, un testimonio de algo que no se compraba ni se vendía en sus balances: responsabilidad. Pero también dejó en evidencia algo peor. Alguien había permitido que su hijo llegara a ese estado. La pregunta se volvió una astilla imposible de ignorar. ¿Quién? Y, si había sido negligencia, ¿por qué se repetía? Isabela apareció con puntualidad estética en la mañana siguiente, con su cabello perfecto y una agenda que parecía más una barrera que una estructura. No lloró, no preguntó por Mateo con la urgencia que se espera de una madre. Fue calculada, más interesada en controlar el flujo mediático que en la fragilidad de una cama infantil. Para Ricardo, la discrepancia entre la imagen y la realidad se hizo insoportable. Había noches en las que no se reconocía en el reflejo de una ventana. Ahora le perseguía la imagen de aquella pantalla. Contrató a Diego Castillo antes de formular la palabra acusación. Diego no solo era un abogado eficaz, tenía la calma de quien sabe que las batallas se ganan por paciencia y pruebas. Juntos evaluaron el primer elemento obvio: la admisibilidad de la grabación. Las cámaras de seguridad pertenecían a la casa, y la ley era un entramado que admitía matices. Había debates posibles sobre consentimiento, sobre privacidad intrafamiliar, sobre la línea entre vigilancia y espionaje. Diego fue claro: la grabación era un indicio, pero necesitarían algo más para construir un caso que nadie pudiera voltear con tecnicismos. Mientras tanto, Ricardo empezó a mirar la casa con ojos distintos. Los bloques en el cuarto de Mateo ya no eran inofensivos juguetes, eran restos de una arquitectura emocional que alguien había dejado sin reparar. Las fotos enmarcadas en la pared, el jardín con la familia al completo, la última gala de la fundación, se leyeron como propósitos inacabados. La mansión, con sus cortinas pesadas y ventanales enormes, ocultaba rincones donde el ruido era otro y la verdad otra. Sofía aceptó contar su historia. Lo hizo en fragmentos, como quien suelta algo que puede desmoronar. Habló de guarderías donde los niños llegaban con signos de descuido, de una madre que usaba el trabajo social como palanca, de contratos discrecionales y pagos en efectivo a terceras personas que atendían la vida doméstica. Sugerencias, nombres a medias. Su voz, sin embargo, nunca señaló con odio. Hablaba de lo que había visto y sentido. Ricardo escuchó con la fijación de quien empieza a atar puntos que antes eran islas. Contactaron con Ana Delgado, trabajadora social, que vino una mañana y analizó los archivos. Entrevistas viejas, reportes, llamadas. Ana tenía la manera práctica de quien ha visto casos repetirse, una cartografía de negligencia. Señaló patrones: ausencias prolongadas de la madre en momentos críticos, cambios de cuidador frecuentes, documentación médica incompleta. Para ella no había una única causa, era la suma de pequeñas permisividades y decisiones que permitieron que la fragilidad de un niño pasara inadvertida. Lo que Ana planteó con voz baja y experta fue una hipótesis que necesitaba pruebas. Existía la posibilidad de una red externa que operaba con la complicidad de personas dentro de la casa. La idea de una red explotadora no cayó del cielo. Ricardo vivía en un entorno donde los favores y las conexiones eran moneda corriente. La posibilidad de que alguien se lucrase con la negligencia, ya fuera ofreciendo servicios de atención minimalista o presionando para obtener beneficios, empezaba a perfilar un escenario oscuro. Isabela, con su mirada práctica, contestó con calma pero sin abandonar la sonrisa que lo protegía del escrutinio. Negó cualquier participación y habló de malentendidos y de sensibilidad aumentada por la separación del matrimonio. Sus palabras eran pertinentes, planificadas, pero sus manos, que manipulaban un vaso con reposo de directora, temblaron apenas un minuto cuando Diego le planteó preguntas sobre pagos y contratos. No tardó en aparecer un nombre que, al principio, sonó improbable: Víctor Kozlov,
un operador que, según algunos registros, había ofrecido servicios logísticos a familias adineradas. Su presencia en el radar de la agencia que investigaba tráfico de influencias familiares no era coincidencia. Quienes conocían su perfil decían que no trabajaba en la luz, su control era más sutil, ofreciendo soluciones rápidas para problemas que nadie quería ver. Ricardo contrató, a sugerencia de Diego, a Alexandro Ruiz, un exagente que tenía más olfato que protocolo, y la ventaja de saber cómo moverse sin exagerar gestos. Alexandro entró en la mansión como quien conoce un territorio y evalúa rutas. Observó el personal, consultó los horarios, revisó contratos. No vio los sistemas, eso estaba fuera de su ética práctica, pero sí detectó pagos anómalos, transferencias a nombres de empresas pantalla y proveedores que aparecían y desaparecían con una regularidad sospechosa. A la lista de implicados se sumó el nombre de Marcos Salinas, un operador que hacía de enlace entre familias y redes que ofrecían soluciones de cuidado a bajo coste. Nadie dijo que eran monstruos, eran profesionales de la indiferencia que optimizaban costos y maximizaban beneficios. Ricardo, que hasta entonces había sometido su vida a la ley del rendimiento, empezó a entender que detrás de la eficiencia había manos que tocaban vidas pequeñas para obtener ganancias. Mientras las pesquisas avanzaban, Mateo estaba en recuperación. La cuna, ahora vacía de esa misma noche de la canción, se llenaba de otras voces. La pediatra que hablaba de vigilancia, Ana, que propuso reportes a los servicios de protección, y un par de visitas a terapia para niños. Mateo, pese a todo, encontró en Sofía una constancia que le permitió asentarse. En sus juegos, las torres de bloques revivían el simbolismo. Él las alzaba con cuidado, y Sofía le ayudaba a encajarlas, a recolocar las piezas que la noche había desordenado. Las manos de ella, rugosas por tanto trabajo, tenían la delicadeza de quien conoce el peso de la reparación. El primer gran hallazgo fue un sobre en un archivador de la oficina privada de Isabela. No fue Ricardo quien lo encontró, fue Alexandro, que pidió revisar facturas tras sospechar de movimientos irregulares. En el sobre había contratos de proveedores, facturas con cifras infladas y, lo más inquietante, una serie de recibos en efectivo firmados por nombres de empleados que no constaban en la nómina oficial. Entre los documentos, hubo una nota manuscrita, breve y directa. Control de incidentes. Mateo 02-11. Observación. La letra no decía quién era el autor, pero la fecha encajaba con varios episodios de ausencia de la madre y con llamadas a terceros que, en el momento, nadie había considerado importantes. Ricardo sintió algo gélido cuando los dedos de Alexandro pasaron por esa nota. No era solo el descubrimiento de irregularidades financieras, lo que emergía era la prueba de un patrón. Llamaron a María Elena Santos, exsupervisora de algunos centros de acogida y persona de referencia para validar documentos. María Elena, con su naturalidad de quien ha visto demasiadas historias, confirmó que las firmas en algunos recibos eran inconsistentes con las planillas oficiales. Además, aportó un antecedente. Carmen Herrera, hermana de una víctima, que había testificado contra un operador similar años atrás, tenía disposición a hablar. Carmen conocía nombres que en reuniones en cafés discretos se habían usado como garantía para mantener el silencio de empleados con situaciones vulnerables. La investigación empezó a tomar forma. Ricardo, que antes solo había entendido la casa en términos de confort, comenzó a ver un mapa de relaciones que iba más allá del jardín cuidadosamente podado. Había empresas pantalla, proveedores que servían para disfrazar pagos y una red que se beneficiaba de la invisibilidad de los niños en hogares donde la imagen social sobraba. En medio de todo, la imagen en la pantalla, Sofía brindando su sangre a Mateo, dejó de ser una escena aislada y se convirtió en síntoma. La vida de un niño dependía de la entrega de otra persona que no tenía por qué dar tanto. Isabela, por su parte, no se quedó quieta. Respondió con la estrategia de quien sabe que en la lucha por la reputación, la narrativa es capital. Comunicados oficiales sobre delicadeza en la gestión doméstica, entrevistas breves donde su voz sonó controlada, y mensajes públicos que presentaban a la familia como un proyecto unido que superaba dificultades privadas. Pero en privado, según un intercambio de correos que Diego logró leer con permiso judicial, su tono era distinto. Había un nervio que no podía ocultar.
Sus correos a proveedores pedían rapidez y discreción, sus instrucciones eran precisas. No había en ellas una frase de ternura por el hijo, que yacía en una cama recuperándose, había la frialdad de quien organiza riesgos sin nombrarlos. El primer choque directo entre las partes ocurrió en el hospital, cuando, tras una reunión con la pediatra, Ana Delgado y los abogados, se planteó la necesidad de denunciar formalmente. La idea de llevar la investigación a la fiscalía implicaba exponer públicamente la vida de Mateo y la estructura que se había tejido. Ana fue tajante: la protección del niño no podía ser un pretexto para ocultar la verdad. Diego, por su parte, advirtió sobre la necesidad de pruebas sólidas. La ley protege a los inocentes y también a los bien situados que pueden manipular percepciones. Ricardo se movía entre esos polos, el deseo de justicia por su hijo y el miedo a que la estructura mediática, con sus luces, dañara más la vida de Mateo. Una mañana de lluvia fina, mientras las gotas dibujaban caminos en los ventanales del despacho, Alexandro llegó con un nuevo elemento: una grabación de audio obtenida de una cámara de la entrada de servicio que registraba conversaciones en horarios donde los empleados cambiaban de turno. No era exquisitez técnica, era un susurro de conversaciones que hablaban de optimizar costos en cuidados y de evitar llamadas intempestivas. La grabación no era concluyente por sí sola, pero, unida a las facturas y a los testimonios cada vez más dispuestos a hablar, cerró un círculo que ya no se podía ignorar. Isabela se mantuvo imperturbable hasta que, una tarde, recibió la visita de Carmen Herrera. Carmen entró sin anunciarse, con la determinación de quien trae la voz de otras víctimas que no pudieron hablar. Sus palabras fueron simples: no fui la primera, y temo que no seré la última. Contó con cuidado y sin dramatismos la historia de un hogar donde la apariencia decantaba en lucro para otros, y donde los gritos se transformaban en pagos a personas que no protegían. Carmen no buscaba venganza, quería que se entendiera que la negligencia era negocio para quien la permitía. Su testimonio fue, para muchos, la palanca que abrió puertas cerradas por miedo. La tensión entre la exposición pública y la protección privada se hizo visible en la espera de decisiones judiciales. Ricardo, que había pasado años evitando confrontaciones, se vio empujado a tomar la iniciativa de abrir una investigación interna profunda. No se trataba solamente de limpiar nombres, era reconstruir una paternidad que había flaqueado por la carga del éxito. Empezó a acudir a las sesiones de terapia de Mateo, a enseñar a sostener piezas de bloques con paciencia, a leer libros en voz alta hasta que la voz del niño respondía con una risa contenida. Sofía, por su parte, se mantuvo a la sombra. Aceptó dar declaración con palabras medidas, sin caer en dramatismos que pudieran herir a Mateo. Cuando la fiscalía necesitó una versión hecha al lenguaje legal, ella estuvo dispuesta a relatar solo lo que había visto, sin adornos y sin buscar protagonismo. Su honestidad fue fundamental. Explicó cómo se actuó la noche en que Mateo estuvo mal, por qué no había llamado a emergencias y cómo había asegurado la vida del niño. No pidió exenciones ni recompensas, solo explicó hechos. En la casa, la vida continuó con una nueva textura. Los juguetes ya no eran meramente objetos, eran testimonios de un proceso de reparación. Las canciones que Sofía cantaba volvieron a ser la banda sonora de un cuarto que se llenaba de pasos más firmes. Y Ricardo, cada noche, se sentaba frente a la pantalla hasta que los párpados le pesaban, aprendiendo a no delegar lo esencial. El movimiento siguiente fue estratégico. Diego presentó la documentación a la fiscalía, con el respaldo de testimonios y registros financieros. La admisibilidad de las grabaciones, explicó, tenía que evaluarse en conjunto, no como únicas pruebas, sino como parte de un corpus que demostraba un patrón de conducta. En paralelo, Alexandro coordinó con fuerzas de seguridad para recabar más información sobre los operadores externos, las transferencias, las relaciones con empresas pantalla, los proveedores fantasma. Lo que emergió fue un mapa de prácticas habituales: subcontratación de mano de obra sin control, pagos por fuera de libros contables, acuerdos verbales para mantener silencio. El día en que la fiscalía llamó a declarar a Isabela, la mansión vibró con un silencio que no era natural. Ella atendió todo como si fuera una obligación administrativa. Su declaración fue rígida, calculada.
Negó cualquier responsabilidad directa y afirmó que los procedimientos se habían seguido según lo establecido. Sus abogados tejieron una defensa que, en apariencia, protegía la reputación familiar. Pero en los recovecos de la documentación y en la determinación de quienes buscaban la verdad, se percibía un desgaste creciente. El primer gesto público de Isabela después de las acusaciones fue una rueda de prensa breve y medida, en la que habló de preocupación por el bienestar del menor y de cooperación con las autoridades. Su discurso buscaba restablecer una narrativa de control y generosidad, pero para muchos lectores no pasó de ser un texto ensayado. La prensa, por su parte, osciló entre el sensacionalismo y la prudencia. Ricardo evitó vetar la presencia mediática, pero dejó claro que lo importante era la protección de Mateo. Mientras el caso avanzaba, surgieron nuevos testimonios que hablaban de acuerdos previos entre proveedores y la casa. Algunas empleadas, que al principio habían mantenido silencio por miedo a perder su trabajo, empezaron a hablar con más frecuencia cuando encontraron en la fiscalía la posibilidad de protección. Una de ellas, con la voz temblorosa, relató cómo se pedía flexibilidad respecto a horarios y cómo se ofrecían contratos a medias para no generar cargas visibles. Los patrones confirmaban lo que Ana y María Elena habían esbozado. No era un hecho aislado, sino un sistema de indiferencias. Un día, la fiscalía solicitó registrar una de las empresas pantalla. La operación fue discreta, con procedimientos que evitaron filtraciones innecesarias. Lo que hallaron no fue un tesoro oculto, fueron registros mal llevados, facturas que no cuadraban y, sobre todo, conexiones a nombres que emergían en las transferencias. Entre esos nombres aparecía la firma de un operador que ya había sido mencionado en casos similares. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con una certeza que dolía. La invisibilidad de los niños se explotaba mediante una maquinaria burocrática que transformaba cuidados mínimos en ganancias. La presión sobre Isabela aumentó. Dentro de la mansión, algunos empleados fueron despedidos o sustituidos, no siempre por razones limpias. La tensión permeó el ambiente. Miradas que antes eran neutras se volvieron buscadoras de seguridad. Ricardo, que había comenzado la investigación con el objetivo primario de proteger a su hijo, sintió la responsabilidad crecer hasta volverse obligación moral. No bastaba con una disculpa, ni con un gesto simbólico. Lo que requería Mateo era una restauración de tejido afectivo. Los siguientes pasos seguirían la línea trazada: consolidar pruebas, proteger testigos y comenzar la senda hacia un juicio que prometía exponer más de lo que cualquiera habría querido. En las noches en que el silencio de la mansión parecía cubrir más de lo que revelaba, Ricardo se aferraba a dos imágenes: la de Sofía cantando junto a Mateo y la de los bloques que, pieza a pieza, volvían a alzarse. Había un sentimiento nuevo que lo atravesaba: justicia no solo como castigo, sino como posibilidad de reparación. Mientras tanto, Isabela no se resignaba. Sus estrategias se volvieron más agresivas en lo mediático y más calculadas en lo privado. Contrató consultores de imagen, buscó testimonios favorables y empezó a mover fichas en círculos donde había poder para apagar incendios. Pero la estructura que había montado, que se sustentaba en el silencio de empleados vulnerables y en acuerdos discretos, mostraba ahora grietas que eran visibles para quienes miraban con cierto cuidado. Las grietas, una vez identificadas, podían abrirse en cascada. La historia se encaminaba hacia un momento decisivo: la recolección final de pruebas y la preparación para la audiencia. En esa etapa, Diego insistió en no subestimar la capacidad de manipulación de los acusados. La defensa usaría todo recurso para desacreditar testimonios y presentar la narrativa de la casa como una víctima más de rumores. Ricardo comprendió que el proceso sería largo y que cada paso debía estar calculado con prudencia y firmeza. No era momento para gestos grandilocuentes, era momento de constancia. En la última reunión, antes de presentar todo a la fiscalía, en una sala con vistas al jardín empañado por la lluvia, Sofía se acercó a Ricardo con una petición inesperada. «Quiero que sepas que no busco protagonismo», dijo. «Solo quiero que Mateo tenga una vida como los demás niños. Si para eso tengo que testificar, lo haré». Ricardo miró sus manos, aún marcadas por el trabajo, y supo que su vida había cambiado de rumbo. La vigilancia que una vez utilizó para controlar lo que ignoraba se transformaba ahora en herramienta de verdad. La cámara que le había mostrado a Sofía donando su sangre no era la única testigo. Había documentos,
testimonios y, sobre todo, la determinación de personas que, sin buscar fama, habían puesto el bienestar de un niño por encima de cualquier interés. La escena culminó con un gesto sencillo. Mateo, desde su cuarto, extendió una mano hacia la ventana donde su padre observaba el jardín. Ricardo respondió con la suya, como si fuera posible, por medio del gesto, prometerle reconstrucción. Afuera, la lluvia cesó, y por un instante la casa pareció exhalar. Pero lo que quedaba por hacer era todavía largo. Interrogar, confrontar, defender y, si hacía falta, perdonar. El proceso judicial que siguió pondría en evidencia no solo a individuos, sino a una manera de entender el cuidado cuando se mercantiliza. La lucha no sería solo contra Isabela y sus operadores, sino contra una red de prácticas normalizadas que convertían la fragilidad en negocio. Para Ricardo, Sofía y Mateo, la búsqueda de justicia era al mismo tiempo una búsqueda de humanidad. A medida que se acercaban los días decisivos, Diego organizó la presentación del caso con meticulosidad. Los documentos se encuadernaron, los testimonios se corroboraron y las grabaciones se intercalaron con peritajes que explicaban su contexto. Los obstáculos legales eran reales, cuestiones de privacidad, objetividad y posible manipulación por parte de terceros. Pero la suma de evidencias financieras, testimoniales y médicas comenzaba a formar un cuadro difícil de desmentir. Una noche, cuando la casa estaba casi en penumbras y Mateo dormía con la respiración tranquila, Ricardo se sentó en el escritorio y escribió una carta que no entregó a nadie. Era una confesión que trataba de ordenar su culpa y su propósito. La carta hablaba de ausencias, de gestos no dados y de la elección de no repetir la historia. No la envió porque entendió que las acciones hablarían más alto que las palabras. Así, en vez de enviar la carta, comenzó a invertir su tiempo en cosas que siempre había delegado. Leer con Mateo, asistir a terapias y acompañar a Sofía en reuniones donde su testimonio sería necesario. Las semanas siguientes transcurrieron con una cadencia de espera activa, audiencias preliminares, citaciones y el constante vaivén de noticias. En el centro, la vida de Mateo avanzaba con la dificultad de quien aprende a confiar de nuevo. Sus juegos se volvieron actos de práctica, apilar, derribar, recomenzar. Cada vez que reconstruía una torre, Sofía lo festejaba con la mirada, como si en cada bloque hubiera un poco de sí misma. El día que la fiscalía recibió formalmente la denuncia, la casa tembló en su estabilidad. Las ruedas del proceso se pusieron en marcha y la policía, con discreción, comenzó a seguir las pistas que la investigación había marcado. La prensa intentó colocar micrófonos y cámaras fuera de la puerta, pero la fiscal responsable pidió respeto por el menor. La noticia ya corría, y los intentos de mercantilizar la dolencia quedaban expuestos al escrutinio público. La apertura del fiscal fue precisa y sin estridencias. Habló de los hechos con una voz que buscaba la claridad. Cómo se habían producido los cobros indebidos, la compra de materiales innecesarios, las prácticas que convertían el cuidado en un negocio opaco. Presentó documentos, extractos bancarios, contratos con firmas dudosas y pagos a empresas fantasma. Cuando desplegó la primera prueba pericial, la contabilidad reconstruida por un auditor independiente, hubo un gesto en Isabela que pareciera de sorpresa calculada. No era un temblor de culpabilidad, sino la provocación de quien confía en su defensa. La estrategia de la defensa fue rápida, desviar el foco hacia supuestas irregularidades en la recolección de pruebas, señalar errores de procedimiento, cuestionar la cadena de custodia de algunos documentos. Isabela, desde la primera fila, miraba con una compostura que contradecía los correos que se habían descubierto, en los que se daba órdenes que sabían demasiado de la vulnerabilidad de los niños para ser inocentes. Su abogada insinuó además que quienes denunciaban buscaban notoriedad, que había intereses personales detrás del caso. Era una táctica antigua, transformar a la víctima en quien genera la atención. Pero entonces llegó el primer testimonio que inclinó la balanza del clima de la sala. Una empleada administrativa de la red, una mujer de mirada cansada llamada Elena, se presentó como testigo del fiscal. Al principio habló de rutinas, de órdenes que llegaban por mensajes, de facturas que ella misma llegó a archivar sin cuestionar.
Su voz vaciló cuando describió la primera vez que le pidieron manipular la lista de materiales para justificar un pago. «Pensé que era un error», dijo. Después, la evidencia mostró que no lo era. Diego, en la contrainterrogación, la sostuvo con preguntas que no presionaban la memoria, sino la honestidad. Elena, en un momento, rompió y pidió perdón por no haber cuestionado antes. Su pequeña confesión fue un terremoto. En la sala se sintió el peso de todas las omisiones. Siguieron los peritos, un contable que explicó cómo funcionaban las triangulaciones de pagos, un investigador informático que develó transferencias a cuentas en el extranjero, y una psicóloga forense que expuso con delicadeza el impacto del entorno sobre un niño. La doctora habló de cómo las rutinas interrumpidas destruyen la sensación de seguridad, de cómo un cuidado con dinamismo comercial puede producir ansiedad y desconfianza. Explicó los signos que habían observado en Mateo: hipervigilancia en ciertos tiempos, episodios de retirada cuando se activaban estímulos del pasado, pero también la posibilidad real de reparación mediante contención estable. Sus palabras, técnicas y humanas a la vez, no buscaban sentenciar a nadie. Trazaban un mapa de lo que había que reparar. La defensa intentó desacreditar estos testimonios por la vía típica, alegando interpretaciones, trayendo expertos propios que minimizaban, describiendo a la psicóloga como proclive a lecturas dramáticas. Hasta ese momento la escena parecía una coreografía legal conocida. Pero el caso se quebró cuando apareció un documento que nadie había previsto, un registro de conversaciones internas, mensajes de voz y correos, donde empleados y directivos comentaban la válvula de ingresos que representaban ciertos diagnósticos. El fiscal pidió la reproducción de uno de esos audios. La sala guardó silencio absoluto. En la grabación se escuchaba una voz que podría ser la de un administrador de la red, riéndose de la creatividad para justificar costes y hablando de paquetes que se vendían a las familias como si fueran garantías extras. Había un nombre, una referencia a una cuenta específica y la mención de un pago a una entidad intermediaria. El efecto fue devastador. El intento de convertir la fragilidad en mercancía quedaba expuesto en lenguaje cotidiano, sin eufemismos. Isabela palideció y, por primera vez, no supo qué gesto adoptar. La abogada defensora reclamó nulidades, pero la reproducción había entrado ya en el expediente, y los murmullos en la sala fueron como un rugido contenido. Ricardo recordó, con una mezcla de alivio y asombro, las noches de búsqueda de documentos y la terquedad de Diego. No era solo la ley la que avanzaba, era la verdad hecha visible. Durante los días siguientes, el juicio se convirtió en un desfile de testimonios que construían una imagen coherente. Pacientes y familias que contaban cómo se les ofrecían protocolos que resultaban ser servicios innecesarios. Exempleados que detallaban incentivos por aumentar diagnósticos y profesionales que describían cómo la presión por resultados económicos había contagiado prácticas clínicas. Algunos de los testigos contaron episodios que, a la vista de todos, eran excepcionales y gravísimos. Otros hablaron de pequeñas conductas rutinarias que sumadas configuraban un sistema depredador. En la esfera privada de la familia, la vida continuaba con un ritmo nuevo. Menos silencios, más acuerdos explícitos, más nombres para lo que antes se mantenía sin decir. Sofía tomó la costumbre de anotar en una libreta las pequeñas victorias de Mateo. Una tarde en que aceptó un helado sin mirar a la ventana como si esperara a alguien, un día en que dejó que un desconocido le ofreciera una pelota y sonrió. Ricardo, por su parte, asistía a todas las audiencias que podía y, cuando no estaba en el juicio, se refugiaba en lecturas y charlas con otros padres que lo llamaban para agradecer que hubiera tenido el coraje de denunciar. Su carta no enviada seguía existiendo como un acto simbólico, pero ahora su tiempo se ocupaba en acciones concretas. Una prueba crucial llegó cuando un antiguo contador de la red, firmemente protegido por la Fiscalía, entregó un juego de facturas y contratos que demostraban pagos a proveedores vinculados con empresas creadas apenas meses antes de que se facturara el servicio. Las firmas, analizadas por peritos calígrafos, mostraron patrones de falsificación en documentos que habían servido para justificar cobros extras. La estrategia de la defensa era frágil frente a esos elementos. Atacar la validez de cada documento suponía admitir una red de irregularidades que era visible por otros caminos. Mientras las pruebas se acumulaban, la campaña de desprestigio digital contra la familia se intensificó. Apariciones en redes sociales, cartas anónimas al buzón del edificio y llamadas a horas intempestivas. La Fiscalía denunció intentos de presión y solicitó medidas de protección para los testigos.
fue un recordatorio de que el poder económico puede usar la opacidad para infligir miedo. Sofía, que había aprendido a sostenerse, aceptó la vigilancia y siguió con sus horarios de terapia y escuela para Mateo, insistiendo en la normalidad cuando podía y admitiendo el miedo cuando aparecía. El día que se reprodujo la grabación del supuesto paquete en presencia del jurado fue, para muchos, el punto de quiebre emocional del proceso. No porque fuera la única prueba, sino porque articuló, en un lenguaje prosaico, lo que otros documentos mostraban en cifras y cifras. La risa de la voz registrada, la referencia mercantil a niños, dejó a más de uno sin defensa. Los murmullos en los pasillos se hicieron más densos. Algunos periodistas interrogaron a la salida, pero la fiscalía pidió prudencia. El juicio no debía convertirse en espectáculo, debía ser, sí, un lugar de aclaración. En la última sesión antes de la pausa procesal, la defensa presentó su testigo estrella, un médico reputado que sostenía que muchas de las prácticas eran parte de innovaciones institucionales y que los pagos servían para sostener proyectos que, según él, tenían impacto. Su intervención era técnica, convincente en las formas, pero la fiscalía había previsto ese movimiento. Diego sacó a relucir facturas que demostraban que gran parte de esos supuestos proyectos nunca se habían ejecutado. Se mostró correspondencia entre la alta dirección y empresas proveedoras donde se coordinaban entregas ficticias. El médico, acorralado por las preguntas, terminó admitiendo que no había supervisado personalmente la ejecución de esos programas y que se había guiado por informes internos. Cuando la sesión terminó, la sala se vació con una sensación de cumplimiento tenso. Afuera, la ciudad había cambiado en las últimas semanas. Algunos centros de la red cerraron temporalmente, investigaciones administrativas se habían disparado y había un rumor persistente de que otras familias evaluarían denunciar. En el coche de vuelta, Sofía miró a Ricardo y pidió hablar de otra cosa. Hablaron de lo cotidiano, del jardín, de los colores del otoño, de la receta de la abuela que ella quería intentar para distraer a Mateo. Ricardo aceptó y, por un rato, dejaron el juicio fuera. El choque más intenso, sin embargo, vendría en la fase de declaraciones íntimas, la reproducción del testimonio de Mateo en cámara cerrada. La fiscalía había propuesto que el menor fuera interrogado en presencia de un psicólogo forense y mediante imágenes grabadas, para evitar el trauma de comparecer ante extraños. La defensa objetó, argumentando que la versión del niño podría ser influenciada por su familia, que se trataba de un montaje para obtener simpatía. Era la última jugada de desgaste. El día de la grabación, la casa se preparó con solemnidad. Mateo, que había sido informado con cuidado, llegó con su mochila y su confianza en la mano como una prenda nueva. La psicóloga encargada se mostró serena y explicó el procedimiento en lenguaje que un niño pudiera comprender. No hubo preguntas capciosas, solo se pidió que describiera lo que recordaba, con el permiso explícito de sus padres y con la protección legal correspondiente. Lo que Mateo dijo no fue un discurso, fueron imágenes simples y concretas. Habló de una habitación donde le obligaban a hacer cosas, de personas que entraban y salían, del ruido de monedas, de una frase que había escuchado y que nunca pudo entender del todo. Esto es para el paquete. Su voz fue breve, no añadió dramatismos porque no los necesitaba. Dijo lo que había vivido, y eso fue suficiente. Cuando la grabación se incorporó al expediente, la sala se quedó un largo momento sin palabras. Para muchos juristas, la prueba técnica es una cosa, la voz de un niño entra en otra dimensión. No se trataba solo de cifras, sino de la concreción de un daño. Diego, con equilibrio, no explotó el momento como espectáculo, lo expuso con la mesura de quien sabe que la verdad no necesita gritos para imponerse. La defensa persistió en erosionar las pruebas, alegó sesgos en peritajes, errores de procedimiento y en un intento final presentó documentos que sugerían que algunos pagos provenían de donaciones. La fiscalía respondió con seguimiento bancario. Los flujos indicaban transferencias que pasaban por empresas tapaderas y terminaban en cuentas de los operadores. El caso, que parecía un combate técnico, iba trazando ahora la anatomía de una red. En el pasillo del Palacio de Justicia, después de otra sesión intensa, un hombre se acercó a Ricardo con cautela. Era un exempleado que había trabajado en la contabilidad y que hasta entonces había rehuido declarar por miedo a represalias. Sus manos temblaban, pidió hablar en privado. Le contó que había guardado una copia de un expediente que nunca presentó, por si algo sucedía. No era una pieza monumental, era una bitácora de comunicaciones internas, con fechas, montos y nombres de los intervinientes. No quería estar mezclado, dijo.
Pero cuando vi la nota sobre los niños, supe que no podía seguir guardándolo. La entrega de ese cuaderno fue discreta y, sin embargo, definitiva. Los peritos lo validaron y su lectura complementó la arquitectura probatoria existente. En él aparecían, en letra pequeña, como si alguien hubiese intentado no dejar rastro, instrucciones precisas sobre cómo justificar servicios y cómo articular pagos para que parecieran lícitos. Para Ricardo fue como encontrar una pieza que terminara de encajar en un rompecabezas que él había llevado meses armando a tientas. A pocas jornadas del cierre de prueba, la atención se volvió a concentrar en la posibilidad de presión sobre testigos y en la sombra de la representación mediática. La Fiscalía solicitó medidas cautelares adicionales y pidió que se impidiera el acceso de ciertos empleados a expedientes. El juez, conscientemente, emitió resoluciones que protegían el proceso y la integridad de quienes declaraban. No era una garantía absoluta, pero sí una señal clara de que el sistema reaccionaba. Esa noche, en casa, hicieron una cena sencilla. Mateo quería pizza y pidieron. Se sentaron juntos alrededor de la mesa y conversaron de cosas banales que, en aquel momento, eran un acto de resistencia. Ricardo observó la cara de su hijo. Había algo de fatiga, sí, pero también un brillo de curiosidad. Cuando le preguntó si quería leer antes de dormir, Mateo asintió. Se refugiaron en el viejo libro de cuentos que Ricardo había rescatado de su infancia. Las historias eran absurdas y tranquilizadoras. Mientras leía, Ricardo pensó en la otra lectura, la que harían los jueces dentro de pocas semanas, la que podía traducirse en sanciones, en cierre de centros, en reparación económica, en la apertura de investigaciones más amplias. El sueño llegó, y con él la esperanza difícil de la madrugada, la sensación de que el caso había puesto al descubierto algo mayor que una familia sola. Si la justicia llegaba a reconocer la trama y a castigar a quienes se habían beneficiado, quizá otras familias encontrarían la voz que ahora habían encontrado. Si no, quedaría la comprobación de que las estructuras se blindan y se perpetúan. Ricardo lo sabía, sin embargo, esa incertidumbre ya no lo paralizaba como antes. Había descubierto en la lucha una forma de reparar que iba más allá del veredicto. Era la reconstrucción silenciosa de la cotidianeidad. Al amanecer del día en que la Fiscalía presentaría su cierre, Diego volvió a revisar el expediente. Había ensayado la intervención final, la disposición de las pruebas y la narrativa que amarraría todos los hilos. La contabilidad, las grabaciones, los testimonios, la voz de Mateo. Sabía además que la retórica no bastaba. Hacía falta que el tribunal comprendiera la dimensión humana. Preparó a Sofía para que su testimonio final fuera claro y sin adornos. Hablaría de lo que vivieron, de cómo se reconstruía el vínculo con Mateo y de por qué necesitaban que la justicia no solo castigara, sino que cambiara prácticas. La sala se llenó otra vez, esta vez con la sensación de que algo se estaba a punto de decidir. El fiscal se puso de pie con una carpeta gruesa y una mirada que no buscaba la exhibición, sino la eficacia. Abrió el cierre con una frase simple. No estamos aquí para humillar a nadie, estamos aquí para poner nombres a lo que no debía tenerlos. Luego, con calma, fue desplegando el relato que había construido. Cómo una cadena de decisiones transformó en negocio lo moribundo o lo frágil. Cómo la indiferencia y la ambición se habían conjugado para crear un daño mensurable. Cuando el fiscal terminó, una extraña quietud se apoderó de la sala. La defensa tuvo oportunidad de réplica, y su discurso fue técnico, preciso en la forma, pero frágil en la conexión con lo humano. Isabela se declaró inocente de los cargos mayores y abrazó la idea de que, si hubo irregularidades, fueron responsabilidad compartida y no suya exclusivamente. La sala escuchó, pero muchas cabezas ya habían visto las pruebas. El juez anunció que deliberaría antes de emitir una resolución sobre la admisibilidad de pruebas adicionales y la continuidad del juicio. Nadie esperaba el veredicto final en ese instante, lo que sí se esperaba era que el proceso, ahora más expuesto, continuara su marcha. En la puerta del edificio, algunos curiosos esperaban, otros se retiraban con la sensación de que la balanza por fin se había inclinado hacia la claridad. Para la familia, cada día era una microvictoria.
la posibilidad de que los hechos fueran reconocidos públicamente y de que, si era necesario, se dictaran medidas que evitaran que otros niños sufrieran la misma experiencia. Ricardo, en voz baja, prometió no descansar, no por venganza, sino por responsabilidad. Sofía sonrió y le apretó la mano. Mateo, en la fila junto a ellos, tarareó una canción que había aprendido en la escuela. La música, simple e infantil, era un sello de supervivencia. Mientras tanto, en despachos y oficinas, la red de la que formaba parte Isabela empezaba a resquebrajarse. Algunas de sus sedes suspendieron actividades como medida preventiva, otras anunciaron auditorías internas. Se corría la voz de que había más familias dispuestas a declarar. El efecto dominó empezaba a producirse. Pero aún quedaban piedras en el camino. Apelaciones, dilaciones, presiones legales. El proceso judicial no era una carrera sino una maratón de obstáculos. Y en medio de ella, la tarea más lenta y más urgente continuaba en la casa: reparar el día a día de Mateo, enseñarle que la confianza puede volver, que hay manos que no venden ni abandonan, sino que sostienen. Esa noche, antes de dormir, Sofía dejó sobre la mesita de la habitación de Mateo una nota que decía: «Hoy fuiste valiente, estoy contigo». Ricardo la vio y sintió que, aunque la justicia tardara, la reparación ya había comenzado en pequeños actos que nadie podría contabilizar en una factura. La pausa procesal se aproximaba y con ella la sensación de que lo que vendría sería decisivo. En el despacho de Diego, entre tazas de café y papeles, hubo un silencio reverente. Se preparaban para confrontar lo último, para presentar la síntesis que amarraría el entramado. El caso, que había nacido de un acto de denuncia en una cocina cualquiera, había crecido hasta tocar instituciones, prácticas y corazones. Cuando la familia se acostó esa noche, nadie se sintió seguro del resultado. Pero todos compartieron, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza de que la luz encendida fuera ya una referencia para quienes, en otros hogares, vivían con dudas semejantes. Los tribunales harían su parte, ellos la suya. Y en la espera aprendieron a reconstruir la vida bloque a bloque, como Mateo en sus juegos. El día siguiente traería nuevos episodios de tensión y la posibilidad de que la verdad, sostenida por documentos y voces, lograra una victoria que trascendiera un solo veredicto. Mientras tanto, la familia respiró la normalidad posible y se preparó para lo que aún faltaba decir en la sala del juicio. La pelota que Mateo había llevado se quedó en el sofá, silenciosa, esperando que el juego siguiera.